una persona que dice, no, es que yo tengo 100 seguidores y 100 seguidores no es nada, yo quisiera que esa misma persona fuera a la calle y le hablara a 100 personas de su producto. Más allá de la cantidad de personas a las que le estamos llegando, lo realmente clave es que le estemos llegando a las personas que tienen la necesidad de comprar nuestro producto o servicio. Hola, hola, bienvenidos a una nueva cápsula de Emprendiendo con Conciencia. Y hoy quiero empezar con una pregunta. ¿Visibilidad o rentabilidad? Vamos a hablar de la verdad detrás de la visibilidad digital. Y para eso he traído un experto quien nos va a hablar sobre qué es rentable, tener muchas visitas o realmente la facturación que hay detrás de una comunidad. Nuestro experto es Brian Solís, quien hace parte de nuestras mentes maestras de calidad sin límite. Es un experto en tráfico digital y en estrategia publicitaria y sin duda es la persona que nos va a poder sacar de esta gran pregunta que todos los emprendedores nos hacemos. Brian, bienvenido. ¿Qué tal, Suli? Muchísimas gracias. Estoy feliz de tenerte aquí. Sé cuánto tienes para compartir a nuestra comunidad. Y bueno, quiero que arranquemos por ahí. Realmente es muy importante tener muchos seguidores para poder decir que es rentable ese negocio o esa empresa. Pregunta, ¿la respuesta corta o la respuesta larga? Como tú te sientas bien. Realmente no. Yo creo y no solamente creo, sino que he tenido la oportunidad de ver a negocios que con muy pocos seguidores o casi que sin ningún seguidor en algunos casos logran llegar a tener ventas y generar rentabilidad. Sin duda, y creo que eso es algo que nos acelera mucho a nosotros como emprendedores desde que migramos a la parte digital. Lo digo porque me tocó salir de la presencialidad y verme a la fuerza con la pandemia y el compararnos. Creo que algo que es un hábito tóxico que tenemos todos los emprendedores o que hemos caído como emprendedores es el compararse. Y ahorita no solo compararnos físicamente, sino con los números, con los likes. ¿Qué debería importarme siendo emprendedora digital, ya sea que venda un producto o tenga un servicio, realmente en el marketing digital? ¿Qué es lo que debería de ser mi foco, más allá de esos likes por lo que me acabas de decir o esos seguidores? El foco siempre debe estar en la rentabilidad. O sea, ese es el único foco que yo debo de tener con mis estrategias de marketing, es ¿cuánto estoy generando? ¿Cuál es mi rentabilidad? De ahí en adelante, todas las otras métricas que le llamamos métricas de vanidad, como esta de seguidores y demás, ya van a ser cosas que yo puedo ir ajustando de acuerdo a si mi rentabilidad está siendo o no la que yo deseo. ¿Cómo puedo medir esa rentabilidad? ¿Basado en qué? Eso es muy sencillo. Hay dos métricas que podemos definir. Una es el ROAS, otra es el ROI. El ROAS es el retorno sobre la inversión publicitaria. Entonces, eso quiere decir que si tú estás haciendo inversión en publicidad, si inviertes 1 peso y facturas 2, tienes un ROAS que básicamente es de 1, es de 2, disculpa. Entonces, quiere decir que estás multiplicando por 2 lo que estás invirtiendo y está perfecto. Eso quiere decir que por lo menos generas dinero con tu publicidad. Lo que nunca puede pasar es que ese número esté por debajo de 1. Es decir, que inviertas 1 y factures 0,8, porque ahí ya estás perdiendo dinero. Incluso muchas veces más de lo que te está costando tu producto. Entonces empieza a ser una pérdida total. Y después, más avanzada, tenemos el ROI. El ROI ya corresponde a sumando todos mis gastos. Si yo sumo todo lo que me cuesta el hecho de vender un producto, bien, incluyendo la publicidad, el diseño, mi equipo de marketing, el videógrafo, la persona que me toma fotos, y yo sumo todos esos costos y lo divido por lo que está y por lo que estoy facturando, pues idealmente también deberíamos estar hablando de por lo menos un 2 3, es decir, que mis costos de marketing nunca debería ser más de lo que yo facturo a través de el marketing. Es una medida sencilla y rápida para saber si lo que estoy haciendo es efectivo. Ahora,
es importante resaltar que para un emprendedor, una persona que esté iniciando, puede que al inicio no sea 100% rentable, pero lo importante es ver que esté encaminado hacia ese proceso, es decir, que vaya mejorando con el tiempo y que no se vaya a quedar estancado, o que vaya incluso a decrecer. Y eso me lleva a preguntarte justo lo que acabas de decir. Para un emprendimiento que no está invirtiendo en publicidad, ¿no debería de tener o considerar entonces estas métricas debido a que no hay una inversión en pauta paga? ¿O sí, porque también hay detrás? Claro, considera el ROI, no considera el ROAS, pero considera el ROI, es decir, tú puedes saber cuánto te cuesta o qué tan rentable es tu equipo, tu community manager o la persona que te hace video, o si le pagas a alguien porque te haga un flyer. Es decir, yo subí un video ayer a mis redes sociales y al final del video, al final del copy, hice un llamado a la acción. ¿Listo? De ese video me escribieron 4 personas, ya una de esas personas compró. Ese post fue para mí rentable porque, pues, no hubo una gran inversión detrás de ese post, más que lo que estuve haciendo yo cuando hice el video. Entonces, ese contenido está haciendo algo rentable. Pero si yo estoy haciendo y haciendo videos y la gente no me escribe, no me compra, pues puedo ahí rápidamente darme cuenta de que no estoy teniendo rentabilidad o no estoy teniendo una efectividad a pesar, de que tengo un equipo de marketing o de que estoy haciendo contenido o de que tenga muchas visualizaciones. Es muy importante y lo que acabas de decir, yo creo que a todos nos abre los ojos porque sin duda hay emprendedor que tiene equipo, total, no se dan cuenta, pero aquí detrás de los que estamos, el frente de la cámara, hay un Sí. equipo de trabajo y hay mucha inversión. Pero también he sido la emprendedora que al inicio hacía todo lo que tenía que ver con el marketing digital y uno pensaría, pues lo hago como una vitrina solo para mi negocio. Está bien verlo así, que es la vitrina de tu negocio. Ahorita esta parte de las redes sociales para tu negocio, pero sin descuidar esto que nos acabas de decir, que hay que medir. Yo creo que siempre el foco debe estar en poder medir. O sea, siempre el foco, yo creo que no vale la pena uno dedicarle tiempo a una estrategia que no me va a permitir generar ventas para mi negocio. O sea, realmente las redes sociales es algo que requiere tiempo. Tú estás aquí, llevas horas grabando, trabajas, haces, o sea, requiere un tiempo y si eso no le va a aportar valor a tu negocio, pues diría, no tiene sentido. Solamente para tenerlo como una vitrina, como una exhibición y ya, no. O sea, sí o sí debería haber el objetivo de vender. Total, y estoy totalmente de acuerdo. Creo que por mucho tiempo tuve ese pensamiento de quizás no darle el peso a las redes sociales enfocado a lo que trae detrás, que son ventas. Tiene que traer unas ventas y no solamente verlo como una página interactiva de contenido porque requiere de mucho esfuerzo. Y hablando de ese esfuerzo, Braya, porque yo sé que uno de tus puntos es hacer esa estrategia de marketing. ¿Qué podríamos decirle a los emprendedores que deben de tener en cuenta en esa, quizás no la creación solo del contenido, sino qué es esa estrategia que voy a tener en cuenta detrás de una creación de contenido o que tú consideras que es importante que tenga en cuenta esta comunidad? Ok, lo primero es que siempre detrás de un producto o un servicio hay un deseo o un dolor. Y nosotros debemos de tener en cuenta cuál es ese deseo o ese dolor que tiene esa persona y comunicar a partir de allí. Si nosotros comunicamos únicamente a través de los beneficios o de por qué yo creo que mi producto es bueno, la posibilidad de generar ventas es muy nula. Entonces, lo primero es siempre entender qué es lo que está buscando el público, ya sea un deseo, un dolor, cuál es esa necesidad que yo voy a solventar y teniéndolo claro, ya yo puedo trabajar en una estrategia y en, ok, ¿cómo me voy a comunicar con esa persona que tiene esa necesidad? ¿Cómo le voy a mostrar que mi producto lo resuelve? ¿Dónde está esa persona? ¿Cuándo es el mejor momento para llegar a esa persona? El mejor momento para llegar a esa persona es mientras está en Instagram, scrolleando únicamente, viendo contenido, o a lo mejor es mucho mejor llegar a esa persona cuando está en Google buscando particularmente un tema concreto que yo resuelvo. Entonces, yo solamente puedo definir eso a partir de entender muy bien cuál es
ese dolor, esa necesidad de mi público y empezar a resolver esos puntos. Creo que esa es la diferencia entre una estrategia que convierte y una que solo entretiene. Y creo que eso es lo que nos pasa a muchos cuando hemos llegado a ver el marketing digital o toda esta exhibición digital como una herramienta amiga para nuestras empresas. Y es que lo hacemos mucho desde esa mentalidad cuando detrás de ello debe haber una conversión. Si volvemos a la pregunta con la que empecé el podcast de si ser viral o ser rentable, podríamos pensar o podría pensar nuestra comunidad que sí es necesario entonces lograr tener esa gran comunidad en números para lograr tener esas estrategias efectivas en venta. No, o sea, definitivamente no. Algo importante respecto a lo que venías diciendo es que, a ver, puede haber entretenimiento en tu plan de contenido, puede haber diversión, o sea, no debería de haberlo sin diversión, es decir, debería ser algo que te guste, que al emprendedor le guste. No debería haber un emprendedor sin haber pasión hacia lo que está emprendiendo, creo yo. Entonces, en ese crear contenido, eso se puede ver, se puede expresar tranquilamente, pero la pasión debe combinarse con la estrategia para poder generar esas ventas. Y entonces, ya antes de resolver la duda, pues sí pienso que se puede entretener. Ahora, que ya resolviendo el punto particular, creo que no, o sea, no se necesita viralidad. Creo que la gente de pronto ha aprendido como a disminuir o a minimizar el impacto real que tienen. Es decir, em, una persona que dice, no, es que yo tengo 100 seguidores y 100 seguidores no es nada. Yo quisiera que esa misma persona fuera a la calle y le hablara a 100 personas de su producto. O sea, esa persona que dice, tengo 200 300 seguidores y eso no es nada, bueno, ve a la calle y busca 500 personas y háblale de tu producto en una hora. Y si puedes hacerlo, vienes y me cuentas que eso no es nada. Entonces, definitivamente no se necesita esa viralidad. No es que si yo no estoy llegando a millones de personas, no estoy siendo efectivo, porque más allá de la cantidad de personas a las que le estamos llegando, lo realmente clave es que le estemos llegando a las personas que tienen la necesidad de comprar nuestro producto o servicio. De nada nos sirve ser virales y llegar a millones de personas si solamente se van a reír, ay, qué chévere, ay, sí, está muy lindo, ay, esto, pero pues nada de venta, nada de facturación. ¿No? Pues a nivel negocio eso no funciona. De lo que acabas de decir, sin duda es algo que me lleva a la pregunta que tengo, y es que esas 100 personas, 200 o 1000 es una comunidad. Total. ¿Cómo hacer que esa comunidad esté comprometida? Porque yo digo, listo, podemos tener esas 100 personas que ya nos acabas de dar, de abrirnos los ojos y decir, sí, muy buen número, pero ¿cómo hacemos que esas 100 estén comprometidas y que vean precisamente en mí quién va a resolver ese dolor, esa necesidad de la que nos hablamos? Ok. Lo primero es tener presente que vender no tiene que estar alejado de la creación de valor o de aportarle a tu comunidad. Creo que lo que hay que cambiar es de pronto la dinámica en que lo hacemos, porque es diferente cuando yo simplemente te digo, ven, cómprame, cómprame y ya, a cuando te estoy educando, te estoy mostrando por qué esto es una buena opción, por qué esto funciona, por qué debes de resolver ese problema. Eso por un lado. Ahora, algo que yo creo que es totalmente válido es entender que todos los productos no requieren crear una comunidad. Todos los servicios no requieren crear una comunidad. Eh, a ver, ¿cómo le creas una comunidad a una marca de papel higiénico? Pues, ¿para qué necesitas una comunidad allí? Es una necesidad básica que la persona busca resolver y pues básicamente el de mejor calidad, mejor precio va a ganar y va a estar perfecto. Eso y esto lo hacen grandes marcas y está súper bien, pero ese emprendedor que está iniciando sí debería trabajar en esa comunidad porque esa comunidad lo va a impulsar y aportarle valores acerca de, ok, ¿qué es lo que yo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que hay detrás de mi producto y servicio en pro de darte un resultado a ti? No es
es cambiar porque no es alabar mi producto y servicio, no es decir es que yo tengo el mejor por esta razón o que esto es lo mejor por esta razón, y decir no, y es que tienes que comprarlo, no, es mostrarte verdaderamente cómo llegué yo a ese proceso o cómo yo te agrego a ti valor. Y eso va a enamorar a las personas y va a hacer que esa gente se pueda unir a tu comunidad y que esté allí dispuesto y que aun cuando le estés vendiendo esté feliz de que les vendas. Total. Qué buen punto lo que nos acabas de decir. Y bueno, como para que vamos terminando, porque sin duda es algo, tienes gran conocimiento y yo quisiera sacarte mucho más provecho. Yo cada vez que me siento con Brian, estas son nuestras conversaciones. ¿Pautar o no pautar, Brian? Definitivamente. O sea, definitivamente creo que depende claramente del momento de la empresa. El mejor momento para hacer publicidad es hoy por una simple razón, y es que mañana va a ser más costoso. Ok. Ya, hasta así, es así de sencillo. La publicidad que tú no hagas hoy, mañana va a ser más costosa. Cuando nosotros nos conocimos, Zuli, veíamos pues los costos publicitarios que si tú querías hacer un webinar, pues una persona registrada a tu webinar te iba a costar 400, 600 pesos colombianos. Hoy no vemos eso. O sea, hoy eso no sucede y esos costos se han casi que triplicado. Bien, han pasado 4, ya casi 5 años. Entonces, lo que va a suceder es eso. Entonces, aunque una persona tenga poco presupuesto hoy, con poco me refiero a menos de 5.000, 6.000, en Colombia particularmente, menos de, sí, menos de 6.000 pesos diarios, digo, ok, de pronto no, pero desde 6.000 pesos diarios en adelante un negocio puede crear una estrategia publicitaria y puede vender. Mi mamá tiene un negocio y invertimos en su negocio 8.000 pesos diarios en publicidad. Y eso es todo lo que invertimos. Y es muy poco, pero aún así a ella le genera ventas, aún así le genera rentabilidad, más de lo que pues simplemente le generaría no estar haciéndolo. O sea, porque es así de sencillo. O sea, si tú no lo haces, estás perdiendo unas ventas que podrían llegar de empezar a hacer publicidad. Entonces, sí creo que es algo válido porque aunque tengas alcance, aunque llegues a tener 10.000, 20.000, 30.000 seguidores, algo que tienes que entender es que el negocio de las redes sociales no es que tú puedas alcanzar a todas esas personas. O sea, tú nunca vas a ver una persona que tenga 10.000 seguidores, que suba una historia, un post y llegó a sus 10.000 seguidores. Eso no, no lo vas a ver porque no funcionan las redes sociales así. Entonces siempre vas a estar limitado. Y la forma de romper esa limitación, esos límites, es a través de la publicidad pagada. Perfecto, ¿no, Brian? De verdad que escucharte siempre nos enriquece de mucho conocimiento. Quisiera que por último algunos puntos, tips que consideres que no tuve en cuenta en el podcast y que te parecen sumamente importantes para nuestra comunidad que quisieras dar enfocado a este tema. Esta cámara es para Ok, eso. perfecto. Lo primero, para un emprendedor que quiere iniciar a pautar, no tiene que volverse experto, pero debería por lo menos aprender lo mínimo o por lo menos conocer cómo funciona simplemente por una expresión típica colombiana y es de que no le metan los dedos a la boca, de que entienda muy bien qué servicio está contratando. Eso es lo primero. Debe entender bien qué servicio está contratando y para eso pues debe aprender, debe formarse, que es la tarea constante del emprendedor. ¿Listo? Entonces, formarse para poder entender. Dos, buscar un equipo que esté a su nivel y que esté comprometido con el crecimiento. De nada le sirve al emprendedor contratar un equipo que le salga carísimo y que sí, que sea súper expertos, pero que pues luego no, su presupuesto sea muy poco y que realmente no esté explotando el potencial de ese equipo. A veces es mejor darle la oportunidad a personas que también están iniciando, que tienen compromiso, que uno ve ese compromiso, que uno ve ese talento y que ve esa forma de crecer con esta persona y eso va a ayudar a que en el futuro los dos estén creciendo. Entonces, siento que buscar siempre un mega experto, una mega agencia no es lo necesario. Entonces, creo que esas dos cosas les pueden ayudar mucho. Brian, muchas gracias y sin duda para nuestra comunidad
Aquí en Calidad Sin Límites tenemos a Brian precisamente en uno de nuestros módulos de la Ruta Emprendedora. Así que si quieres llevarte este consejo y colocarlo en la práctica, aprender qué es eso que tengo que conocer, tener más a profundidad sobre todo lo que implica crear contenido con conciencia, con estrategia y poder pautar de una manera eficiente, inteligente, esos recursos limitados o grandes recursos que tienes designados para tu empresa, tenemos a Brian aquí. Así que, Brian, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Brian Solís V. Ya. Perfecto. Y recuerden que a nosotros en Calidad Sin Límite nos encuentran en todas nuestras plataformas. No olviden darle like, suscribir y comentar para que podamos llegar a muchas más personas como tú y que puedan seguir creciendo con conciencia. Nos vemos en una próxima cápsula. Bye, bye. Chao.